a grabar. Bueno, un poco este es el tema entonces. Análisis y sistematización de experiencias agroecológicas. Y aquí, de alguna manera, un poco haciendo un diagnóstico, vemos que cada vez es más evidente la necesidad de una agricultura más sustentable. Eso ya no está en duda, ¿no? Las instituciones lo plantean, el INTA, ministerios, a nivel nacional, a nivel provincial, hay muchos municipios. Nadie duda de que hay que ir hacia una agricultura más sustentable, que baje el uso de insumos. ¿Por qué? Porque los insumos hacen este modelo de agricultura, primero, restrictivo para algunos que los puedan comprar, y son costosos, hay que conseguirlos, y muchos de ellos son peligrosos, es decir, son sustancias tóxicas que liberadas al ambiente ocasionan perjuicios a objetivos no deseados, no blancos, se llama. Otros seres humanos, contaminación de acuíferos, de ríos, ya lo vimos, suelo, aire, alimentos, personas. También vimos que no basta con mejorar un poco, que no está mal mejorar, hacer buenas prácticas agrícolas, aplicar en condiciones que correspondan, con productos que correspondan, respetando el tiempo de carencia, la vestimenta adecuada, pero no es la solución. Porque mientras los sistemas estén diseñados de la manera que lo están, con baja diversidad, estamos generando todos estos procesos y luego estamos discutiendo solamente, bueno, con qué eliminamos las consecuencias. Por lo tanto, está claro que necesitamos sistemas más sustentables y que ello implica cambios en el diseño y el manejo. El diseño es, bueno, yo tengo un campo y yo tengo que elegir si le voy a hacer parcelas grandes, parcelas pequeñas, si voy a hacer solamente agricultura y ganadería, si voy a hacer un solo cultivo o una especie o 10, voy a dejar franjas de vegetación o no, voy a hacer rotaciones o no, voy a colocar árboles o no. Todo eso tiene que ver con el diseño y el manejo, ¿no? Entonces, yo debería, en esos agroecosistemas, generar en el mediano plazo cambios para potenciar procesos ecológicos. Esos procesos que me da la biodiversidad pueden suplantar el uso de insumos. Y ese es el gran objetivo de la agroecología. Ahora, esto requiere un nuevo abordaje, ¿no? Que la agroecología, justamente la agroecología es, teniendo en cuenta estos objetivos, es un nuevo paradigma, un nuevo enfoque, una nueva mirada, que incorpora una visión holística como sistema, sistémica, interdisciplinaria, que analiza, reúne, sintetiza conocimientos de otras áreas con un componente ético para diseñar, manejar y evaluar el sistema que sea sustentable. Ahora, cuando uno analiza qué pasó en los últimos 10, 20 años en Argentina y Latinoamérica, claramente se ve que hay un crecimiento de sistemas bajo manejo agroecológico. Acá yo prefiero usar el término bajo manejo agroecológico y no sistemas agroecológicos. Porque me parece que para denominar un sistema agroecológico habría que tener una pauta, qué es lo que entra y qué es lo que no entra en la denominación agroecológica. En cambio, decir, bueno, yo comencé a manejarlo siguiendo las pautas de la agroecología, me parece mucho más racional. Sabemos que ha habido un gran crecimiento, pero también entendemos que este crecimiento debería ser mayor, que están dadas las condiciones, que los sistemas convencionales no funcionan y debería haber más sistemas que estén basados en la aplicación de la agroecología. Quiere decir que hay un potencial ahí que no se alcanza. Y las razones por las cuales no hay más sistemas manejados de manera usando la base de la agroecología son varias. Una es, bueno, la sensación no se puede. Hay mucha gente, incluso ustedes mismos piensen como alumnos, a veces la sensación cuando sabían que iban a cursar agroecología, estaban en primero, segundo, tercer año, y más o menos se habían enterado de qué se trataba, muchos, bueno, pero esto es un mito, es una ilusión, es una utopía, no se puede. Y cuando uno pregunta, bueno, pero ¿en qué basa usted la idea que no se puede?
¿En qué bibliografía? ¿Qué trabajos científicos? Y no hay. En general es, bueno, tenemos la sensación, no debería poderse porque si fuera tan buena, todo el mundo lo haría. Hay muchas cosas que generan esa sensación, ¿no? No se puede, no se debe poder. Lo otro no es para mí. Sí, escuché hablar, pero sí, conozco un productor, una productora que lo hacen, pero sí, para mí no es, no sé, yo no me lo imagino. Y también, bueno, sí, me gustaría, pero necesito ver, necesito comprobarlo, ir a un campo que esté manejado con esas ideas y ver qué tal le va. Entonces necesitamos eso, ejemplos. En realidad están los ejemplos, ¿no? Los que nosotros llamamos faros agroecológicos. ¿Por qué faros? Porque como un faro arroja luz, señala el camino de que es posible, muestra la dirección, para aquí. Entonces, para que esos faros estén, no solo basta que existan, sino que se conozcan. Y acá es donde empieza a fallar. Bueno, hay muchas experiencias que son exitosas, pero no se conocen, porque no están sistematizadas, es decir, no están escritas, no están presentadas, ordenadas, estandarizadas, como para ser comunicadas. Y esto es muy común, uno va a una reunión, que ha habido en la provincia de Buenos Aires muchas, jornada, y ahí visitamos un campo, y uno visita el campo y bueno, y vamos todos juntos, estamos en un potrero, nos dicen acá hice tal cosa, acá hice tal cosa, acá puse vicia, puse 3 kilos, 4 kilos. En definitiva, dice, bueno, pero yo de esto, que estoy yendo a un lugar lejano de mi lugar de residencia, un lugar lejano donde tengo mi campo, ¿de qué me sirve? Si yo después tengo que volver y contar a mi familia, bueno, sí, vi una experiencia, ¿qué le cuento? Le cuento que hacían trébol rojo con trigo. ¿Qué es lo que yo considero de esa experiencia? Que es viable, extrapolable a muchas situaciones, ¿no? Entonces, hay que comunicar las experiencias exitosas y en proceso de cambio, las que están yendo. Hoy, cuando yo, con ustedes, cuando uno va a un lugar, lo que en general ve y escucha es que se difunden o se comentan las prácticas. ¿Qué es la práctica? La práctica es lo concreto que se hace en un lugar. La práctica es sembré trébol rojo, 5 kilos, junto con el trigo, en el mes de junio, con una sembradora de grano fino. Esa es la práctica. La práctica es algo muy local, ¿no? Muy concreto. Y por lo tanto, no es extrapolable. Es la anécdota, lo local. Y aquí tenemos el peligro, por la formación que tenemos, de quedarnos con eso. De decir, bueno, sí, voy a comentar la práctica. O vi un policultivo de tal cultivo con tal otro. O en tal lugar combinan tomate con albahaca. Y yo vengo y como una receta, pero una receta agroecológica. En realidad puede no funcionar, porque ustedes vieron cuando vimos policultivos, cuando analizamos un poco más cómo funcionan nicho, poblaciones, que hay muchas interacciones que son muy locales, que depende de la época del año, de los suelos, de lo social. Entonces, existe un peligro en generalizar como una receta agroecológica, porque hay gran variabilidad regional y de sistemas. Entonces necesitamos un lenguaje universal para comunicar o para entender, que es el lenguaje agroecológico, yo le llamo, que es el lenguaje de los procesos o de las funciones o de los principios agroecológicos. Es entender en un campo, cuando yo voy, recoger los principios. ¿Qué es lo que hace que funcione? Y cuando yo lo tengo que contar, también explicar, escribir, comentar desde los principios. Y luego, ese principio en ese lugar, en esta época del año, con los precios relativos que hay de cosas, se concretó en una práctica concreta.
ahí tenemos dos conceptos básicos, la técnica y la práctica. La técnica es lo general, por ejemplo, policultivos, rotaciones, abonos verdes. La práctica es el policultivo de soja con girasol, el policultivo de maíz a tal densidad en tal época del año, sembrado con una maquinaria. La práctica es lo concreto y la técnica es lo general. La práctica es una técnica contextualizada en un lugar, con un productor, una productora local. La práctica no se generaliza. La práctica es la transformación de una técnica en algo concreto local. Entonces, hacer esto, salirse de la práctica, requiere, digamos, una habilidad. Hay que desarrollar una metodología. Bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, de alguna manera, esta unidad, esto que estamos viendo hoy, tiene ese objetivo. Uno, reflexionar sobre la importancia de hacer esto, de sistematizar las experiencias. Segundo, analizar las limitaciones. Bueno, ¿qué es lo que nos cuesta? ¿Qué tenemos que mejorar? Presentar y aplicar la metodología, que es lo que hacer hoy, y analizar un poco, bueno, cómo debiera sistematizarse, ¿no? Y a futuro, la idea mía es lograr hacer aquí en Argentina y en Latinoamérica como una especie de atlas o un libro digital o de experiencias agroecológicas, que justamente muestren que es posible, pero no experiencias contadas así desde la anécdota, sino analizadas como vamos a ver. Bueno, ¿cómo analizo o comunico? ¿No? ¿Cómo yo, imagínense ustedes que quieren contar una experiencia que conocen o que quieren ir a un campo porque les piden que lo asesoren? Y bueno, ¿cómo empiezan a elegir lo que tienen que hacer? ¿Cómo hacen? ¿Va a un campo? Bueno, ¿qué hacen? Entonces hay que entender un poco un montón de cosas. Primero, el síntoma. Uno puede ir a un campo y percibir cosas o escuchar el productor o productora que le dice, esto es lo que a mí me pasa. Muchas veces eso no es el problema, es el síntoma. El problema es otro. Y le doy un ejemplo. La agroecología, justamente con este enfoque, este pensamiento lateral, se preocupó mucho en tratar de resolver los problemas, no en tapar los síntomas. Por ejemplo, un caso típico es, tengo plagas, tengo mosca blanca en el tomate. Uno va a un lugar, puede encontrarse con un productor que le manifiesta que su preocupación, que su problema, voy a hablar así, mi problema es que tengo plagas en el tomate. El enfoque convencional, que todavía predomina, ¿qué piensa? Bueno, ¿qué le pongo? ¿Con qué elimino esa plaga? ¿Con qué mato la mosca blanca? La agroecología dice no, pero ese no es el problema, ese es el síntoma. Ese es el síntoma de un desarrollo. Ese es el síntoma de un problema. El problema es un diseño que favorece la aparición de plagas. Si yo quiero resolver el problema, tengo que resolver la causa. Porque si no voy a estar todos los años eligiendo productos. En definitiva, el problema es que este sistema tiene los mecanismos de control biológico bottom-up, top-down, debilitados. Entonces siempre va a aparecer la plaga. Entonces, una cosa es el síntoma y otra cosa es el problema. Hay que poder, ahora vamos a ver. Es muy importante que ustedes empiecen a ejercitar esto, porque incluso a veces el lenguaje del productor o productora pide la solución y en realidad no es la solución. Pide que se calme el síntoma. Y a lo mejor ustedes dicen, bien, en el corto plazo vemos cómo lo hacemos, pero en el largo plazo hay que cambiar esto de base para que desaparezca el problema. Son dos cosas distintas y es muy importante poder entender. Después, los objetivos que se van a poner ustedes, que tienen que ver con los del productor. Y aquí es muy importante, estos son socialmente variables. No todos los productores y productoras quieren lo mismo. No todos quieren más rentabilidad. Eso es muy importante, escuchar. A lo mejor alguno dice, yo quiero tranquilidad. Ustedes lo vieron
cuando invitamos a hablar a los productores, en una de las charlas de nuestro curso, había uno que decía, bueno, yo ahora tengo tranquilidad desde que aplico la agroecología. ¿Sí? Porque muchos quieren eso. ¿Sí? Bueno, y después uno puede decir, bueno, tengo síntomas, problemas, objetivos. Después plantean ustedes, bueno, qué es lo que quieren. Principios agroecológicos. Bueno, ¿cuáles serían los grandes lineamientos que yo voy a usar para manejar los sistemas? Después, las funciones ecológicas que ya vimos que proporciona la biodiversidad, regulación biótica, ciclo de nutrientes, polinización, fijación de carbono. Bueno, ¿qué función les gustaría a ustedes potenciar que tiene que estar de acuerdo con solucionar el problema que están viendo? Bueno, aquí, luego, que ustedes eligen la función, dicen, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Qué estrategia lo hago? ¿Lo hago con un policultivo? ¿Lo hago a través de un abono verde? ¿Necesito rotaciones? ¿Necesito...? Y esto depende del objetivo del productor y la capacidad del ambiente. Y luego, finalmente, traducen la idea, el policultivo, el abono verde, el cultivo de cobertura, en algo local. Bueno, acá, con la semilla que se consigue, con el tipo de suelo, con la máquina que tiene el productor, con el dinero que quiere gastar. ¿Qué pongo? Pongo tal y tal cosa. Y esa es la práctica. Entonces, de alguna manera, esto yo lo propongo en este artículo, que está publicado en el Congreso de Agroecología de Uruguay, que hace este recorrido, ¿no? Bueno, síntomas, problemas, objetivos, principios agroecológicos, funciones, estrategias y prácticas. De alguna manera es esto, ¿no? Yo voy a un campo, bien, ¿qué hago? Eso es a veces lo que nos paraliza. Bueno, y me pongo acá y ¿qué hago? Converso con el productor, me hace recorrer el campo, bueno, ¿qué le tengo que preguntar? ¿Qué quiero saber? Entonces, vamos acá. Síntomas. Esto es lo visible, ¿no? Son los, por ejemplo, la erosión sería un síntoma. El marchitamiento sería un síntoma. La presencia de grandes cantidades de maleza sería un síntoma. La presencia de plagas sería un síntoma. Entonces, muchas veces también el síntoma es lo que el productor plantea. Bueno, mire, yo veo esto, es lo urgente, pero no quiere decir que sea el problema de base. Esto es lo que se ve, es lo que se ve, lo que surgió. Ahora, muchas veces, muy importante, que busquemos los problemas. ¿Cuáles son los problemas? Son las causas. Son cosas que están ahí. Puede haber, por ejemplo, como pongo acá, un problema que todavía no muestre síntomas. Acá yo pongo, por ejemplo, nosotros podemos analizar, buscar, saber, querer saber, qué tal es el balance de nutrientes. El balance de nutrientes lo vimos, que un sistema sostenible debería mantener un balance equilibrado. Quiere decir que todas las exportaciones de nutrientes hechas por las cosechas deberían, de alguna manera, reponerse con entradas similares. Si eso yo no lo hago, mi suelo se está degradando, se está vaciando, está perdiendo su capital. Entonces, el no tener un balance adecuado es un problema, pero todavía quizás no tenga síntomas. Entonces, yo tengo que poder saber eso. ¿Y cómo hago yo para darme cuenta de algunos problemas que no son sintomáticos, que no aparecen? Y bueno, y ahí es donde para nosotros es muy importante, y por eso se lo quisimos brindar como un elemento para ustedes, es esto, ¿no? El lenguaje sistemas. El enfoque sistémico es un instrumento que ustedes pueden usar. ¿En qué consiste? En tratar de representar un esquema, cómo funciona ese sistema, ese campo que fueron a ver, o que ustedes tienen y quieren comunicar. Quieren explicarle a los demás cuál es la experiencia agroecológica que ustedes están manejando. Bueno,
¿Esto qué nos permite ver? Nos permite ver el funcionamiento y, como dijimos en la clase correspondiente, una vez que yo detecto cómo funciona, que es límites, componentes, entradas, salidas. Acá, recuerden, no son las entradas que yo quiero, ni las salidas que yo quiero solamente, son las entradas que necesito para hacer funcionar el sistema tal cual es, y las salidas que van a ocurrir según el diseño elegido. Entonces, yo puedo detectar esto, interacciones, componentes, y una vez que tengo el funcionamiento, empiezo a preguntarme, bueno, y de esto, ¿qué es lo que me parece que son problemas? Que son cosas que hay que arreglar, que son cosas que todavía quizás no tienen síntomas, pero van a tener. Entonces yo puedo empezar, ustedes vieron, dicen, bueno, ¿esto es un problema? No, es lo que yo quiero. ¿Esto es un problema? Sí. ¿Pero es un síntoma? ¿Hay alguien? No, puede ser que no. Pero si usted elimina plaguicidas de su sistema, puede tener problemas sociales, que por ahora no tiene, puede tener problemas de estar emitiendo sustancias tóxicas a los arroyos, a la laguna, puede generar mortandad, puede aparecer en algún producto, en el aire. Esto es un problema. Este también es un problema. Usted está perdiendo nutrientes. Además de perder dinero, está generando la salida de algo que va a ir a parar a otro lugar. Puede contaminar o eutrofizar un río, un arroyo, hacer que se pongan verdes, ¿no? Que, gases también. Bueno, usted puede contribuir al efecto invernadero. A lo mejor no es un problema para usted, pero a lo mejor el día de mañana hay reglamentaciones y dicen, bueno, este modelo no va más. ¿Puede detectar problemas acá? Y acá hay uno, herbicida. Y ya empiezo a entender que esto está asociado con esto. Esto es un problema, puedo no percibirlo, pero ahí hay un gasto en dinero. No solo hay un gasto en dinero, sino que hay una dependencia tecnológica. Si yo tengo un sistema como este y no consigo este producto, puede que mi sistema funcione mal. Así que ahí podría yo decir, quisiera arreglarlo. Lo mismo que esto. Aquí también, insecticida. ¿Esto es un problema? Sí, es una dependencia, es dinero, maquinaria, combustible, fertilizantes. Acá también puedo estar gastando mucho dinero. Semillas también, yo podría plantearme, ¿puedo hacer mi propia semilla? Entonces, a lo mejor acá hay problemas a futuro que todavía no son percibidos como un síntoma, pero son cosas a decir, bueno, a ver, en este lugar, con los precios relativos que hay, con la percepción de la sociedad en ese lugar. ¿Sí? Porque a lo mejor estamos en un lugar donde la sociedad empezó a percibir y ser particularmente sensible a los herbicidas o a los insecticidas. Y esto no ocurría hace 5 años. Y hoy es inviable. Y uno sabe que en 2 o 3 años más este sistema no aguanta, porque ya empezó a ver que hay enojo, entonces esto empieza a ser percibido como algo a cambiar, a arreglar. O imagínense que en vez de estar analizando un campo ajeno, ustedes están explicando cómo fue que hicieron la evolución agroecológica en su campo. Mire, este era mi sistema antes. Y yo le voy a mostrar lo que hice. Bueno, este es otro caso. Entonces, lo primero es síntomas, conversar, problemas, objetivos. Y principios, vamos ahora. Los objetivos y los principios. Entonces, los objetivos, esto es muy importante hablar por el responsable del establecimiento. ¿Qué quiere? A lo mejor habla de tranquilidad, a lo mejor habla de quiero que mis hijos hereden esto, quiero no aplicar como yo lo he escuchado. Mire, yo quisiera dejar de aplicar plaguicidas. Creo que no puedo, pero si yo pudiera, eso es lo que quiero. Quiero, no sé, conservar esto. Bueno, son variables en el tiempo. O sea, los objetivos no son fijos. Puede ser que hoy haya uno y dentro de 5 años otros, porque cambió la percepción de la sociedad, cambió el valor del dólar, no sé, muchas cosas. Son variables y contextualizados biológica y socioculturalmente. Es decir, dependen del contexto social y del contexto biológico. Luego que yo tengo los problemas, los síntomas, los objetivos, y empiezo a decir, bueno,
qué quisiera, qué quiero, cómo quisiera manejar. Entonces ahí tengo dos cosas. Los principios agroecológicos, que son los grandes lineamientos, ¿no? Por ejemplo, estos son como grandes lineamientos de manejo de los agroecosistemas, como una guía, ¿no? En general, todo esto nos dice cómo, qué pasos, no qué pasos, qué criterios yo puedo seguir para que mi sistema funcione bien, en general. Bueno, trate de aumentar el reciclaje de biomasa, proveer condiciones buenas de suelo, fortalecer el sistema inmunológico, la capacidad del sistema de no ser atacado por plagas, minimizar las pérdidas de energía, diversificar, aumentar interacciones, a nivel más social o de comercialización, hacer redes, aumentar la soberanía y el autoabastecimiento de alimentos, o sea, depender menos, y esto puede ser aplicado también a nivel provincia, a nivel región. Un país que en esta actividad que es esencial, que es producir alimentos, dependa de comprar cosas que el país no produce, muestra un sistema muy vulnerable. Entonces uno diría, no, vamos a intentar independizarnos, contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria. Bueno, estos son como los principios, la guía, una guía. Entonces, síntomas, problemas, objetivos, principios y funciones. Entonces ahora digo, bueno, ¿cómo puedo yo empezar a resolver lo que yo quería? Fíjense que antes teníamos, bueno, fertilizantes que teníamos que comprar y que salían, plaguicidas que teníamos que comprar y que salían. Podemos incluso ver cosas que ahí no se veían, como por ejemplo un balance inadecuado de nutrientes, que lo único que yo esté poniendo sea nitrógeno, entonces veo que sale fósforo y calcio y magnesio y etcétera, y solo pongo nitrógeno, me voy a quedar sin fósforo. Entonces aquí yo empiezo a ver qué funciones ecológicas me gustaría a mí potenciar. De alguna manera sabemos que tengo acá que ver un poco, sé cuáles son las funciones, están acá, nosotros ya la vimos, las funciones ecológicas que presta la agrobiodiversidad son estas. Interviene el ciclo de nutrientes, entonces tengo que ver, mi problema era el ciclo de nutrientes, la fijación biológica, voy a usar la biodiversidad para eso. ¿Son las plagas? ¿Es la falta de polinizadores? ¿Es mantener la fauna? ¿El ciclo hidrológico tiene que ver con la lluvia, la erosión, la captura de carbono? ¿Qué es lo que yo quiero? Depende del problema, ¿no? Ahora, después lo que tengo que ver es cómo está mi sistema, ¿no? Yo quiero potenciar los servicios ecológicos y lo que miro es un poco, puedo hacerlo desde mi lugar, yo soy el productor, o puedo hacerlo desde yo voy a asesorar. Entonces yo tengo que ver, si voy a asesorar, bueno, ¿cuál es la capacidad de ese campo? ¿Cómo está ese campo de biodiversidad? Acá decimos, el potencial biológico es cómo es la biodiversidad del campo. ¿Es un campo bien parcelado? ¿Tiene muchas especies? Especies cultivadas, especies espontáneas, diversidad alfa, beta, espacial, temporal, vertical, tiene estratos, arbustos, árboles, tiene franjas de vegetación, están a la distancia correcta. Entonces yo puedo imagínense una escala. Tienen que ponerle un valor de 10 a 0. 10 sería un potencial agroecológico alto, es decir, es un campo que tiene todas las condiciones para fortalecer los procesos, versus 0, un campo totalmente desgastado, un campo sin biodiversidad, un campo de monocultivo, donde el potencial agroecológico es bajísimo. Eso para saber qué pueden hacer. Y el potencial agroecológico, que lo llamamos, no es solo lo biológico, es además la actitud de ese productor o productora con que ustedes van a iniciar este proceso de cambio. Esa persona entiende el valor de lo que no es cultivo, tiene una predisposición, un conocimiento, conoce de las especies silvestres, para qué sirven, o es alguien que piensa que todo aquello que no es cultivo hay que erradicarlo. Incluso si tiene herbicida, va a aplicar debajo del alambrado. Entre eso, la parte cultural,
más la parte biológica, eso constituye lo que llamamos el potencial agroecológico, ¿sí? De la zona, de la finca. Y uno podría, charlando, mirando, decir, bueno, ¿qué veo? Un lote muy grande, monocultivo, hay un poco de vegetación, pero está muy lejos. También un mapa, eso ya lo vimos. Esta es la aurora, por ejemplo. Bueno, esta es la distribución de los lotes. Son lotes grandes, son lotes pequeños, tienen vegetación espontánea, no las tienen. O tengo un campo así mucho más uniforme, ¿no? Entonces, bueno, el potencial con el que yo puedo trabajar es menor. Entonces aquí vimos los síntomas, vimos los problemas, que no es lo mismo, enfoque sistema, objetivo, charlamos, nos planteamos nosotros, los principios agroecológicos como un recordatorio de qué cosas nos pueden guiar, qué función ecológica me interesa para resolver el problema, y ahora elijo, según el potencial del campo que tengo, el objetivo, la función que elegí, las estrategias y las transformo en una práctica. Las estrategias y las transformo en una práctica. Entonces, las técnicas o estrategias son los principios generales, ¿no? Por ejemplo, un abono verde. Yo puedo elegir hacer abono verde. Yo puedo elegir un policultivo. Yo puedo elegir un cultivo de cobertura. Yo puedo elegir rotación. Ahora, cada una de estas estrategias o técnicas cumple simultáneamente varias funciones. Por ejemplo, el policultivo. El policultivo puedo elegirlo para controlar malezas, puedo elegirlo para aumentar los rendimientos, puedo elegirlo para eliminar plagas. Yo tengo que saber qué quiero, para qué lo quiero, para luego saber cómo lo hago, ¿no? El abono verde también, el abono verde puede ser para mejorar la fertilidad del suelo a través de la siembra de especies leguminosas, gramíneas, con raíces profundas, que trabajen como ingenieros de suelo haciendo poros. O sea, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál era el objetivo? ¿No? Igual que el cultivo de cobertura. ¿Para qué lo quiero? ¿Controlar las malezas? ¿Eso es lo que yo quiero? ¿Quiero carbono? ¿Quiero nitrógeno? Rotaciones. Bueno, ¿para qué las hago las rotaciones? Hay muchas razones por las cuales uno puede hacer algo, ¿no? Entonces yo elijo de acuerdo a lo que quería. Y luego me fijo en ese lugar, hablando con ese productor o productora, con la maquinaria que tiene, con el destino. ¿Tiene animales o solo agricultura? Porque cualquiera de estas cosas va a cambiar si yo el residuo lo hago comer por los animales. Entonces, ¿tiene animales? Sí. ¿Son vacas, ovejas, vacas y ovejas? ¿Bajan cabras? ¿Tiene gallinas? ¿Gallineros móviles? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? No es lo mismo porque lo que va a querer, lo importante, va a tener que ver con todas las actividades, ¿no? Entonces, una vez, ¿tiene maquinaria propia? ¿Tiene buena maquinaria? ¿Tiene nada más que un arrastre? ¿La dispone todo el tiempo o la alquila? Tiene, bueno, semilla, consigue semilla. La semilla que consigue es de buena calidad, es más o menos. Y ahí yo armo, bueno, con lo que consigue, con lo que tiene, en el momento que puede, armo la práctica. La práctica es, bueno, vamos a sembrar 5 kilos de trébol rojo de tal variedad con trigo de tal variedad, a tal densidad, con tal máquina, en junio. Esa es la práctica. La práctica, como ustedes ven, es el desprendimiento final de todo un razonamiento. Si yo lo único que comunico es la práctica, pierdo de entender yo y de hacer entender por qué está funcionando bien ese sistema. ¿Sí? La práctica es la resultante local de una idea. Lo que a mí me interesa es la idea, porque si vos me lo contás, si ustedes me cuentan esto, y yo vivo en el nordeste de Brasil, si vos me contás que aplicás 5 kilos de trébol rojo con trigo y yo lo anoto, no lo voy a poder llevar como tal a donde yo vivo. Pero la idea de usar un policultivo para controlar malezas, yo la resignifico en mi lugar, con mis problemas, y pongo otros cultivos, pero busco el mismo efecto, con la maquinaria que yo tengo.
Entonces me gustó, entendí, me sirvió la manera en que vos me comunicaste esta experiencia. Y por el otro lado, para uno que va a un campo, puede entender cómo empezar a proponer cosas concretas, que son prácticas, pero basadas en un razonamiento más elevado. Si no, estaría yo tirando y probando prácticas. Bueno, vamos a probar. No, esperen. A lo mejor termino haciendo lo mismo que yo vi. Pero no es que yo tengo que aplicar eso. Primero tengo que hacer este proceso para entender que el instrumento final, la anécdota, lo local, de qué manera yo lo llevo a cabo es una práctica. Pero lo que estoy aplicando es una estrategia que surge de querer fortalecer un proceso ecológico, que surge de un objetivo consensuado para resolver un problema manifestado por un productor. Entonces, a ver, hagamos una prueba, ¿cómo nos va con esto? Imagínense. A ver, si yo voy a un campo, ¿están viendo esto? Sí. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, coméntenmelo oralmente porque no los... Abran los micrófonos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si yo tengo acá una alta dependencia de insumos, eso sería un síntoma, un problema, un objetivo, un principio agroecológico, una función, una técnica o una práctica. Un síntoma. Un problema. Puede ser un síntoma y un problema, las dos cosas. Puede ser un síntoma, ¿por qué? Porque si el productor nos dice, yo lo que pasa que lo contrasto porque estoy gastando mucho, dependo mucho, puede ser un problema, un síntoma. Pero a su vez también puede ser que el productor no lo manifieste y ustedes, a través de un diagrama, detecten que ahí tiene un problema, ¿no? Una alta dependencia de insumos. Perfecto. Contaminación de alimentos. ¿Qué puede ser? Problema. Claro, puede ser un problema, porque puede ser que no se vea, puede ser algo que no sea manifestado. Puede ser un problema. Aumentar la fijación de nitrógeno. Síntoma. Un objetivo. Claro, eso puede ser un objetivo. Puede ser un objetivo que en realidad el productor lo plantee o que no lo plantee. Puede ser un objetivo nuestro para resolver un problema. También de alguna manera es un principio agroecológico, aumentar la simbiosis, los procesos, ¿no?, ecológicos. También yo podría de alguna manera no aumentar, pero la fijación biológica es una función ecológica. Bien. Falta de corredores biológicos. Una técnica. No, falta de corredores Un biológicos. problema y una función ecológica. Ah, falta. Es un problema porque es muy raro que un productor les diga, sí, miren, lo llamé porque ando falto de corredores biológicos. No, puede ser que él tenga un problema de plagas y ustedes detecten que parte se debe a eso. ¿Qué más dijeron que podía ser? Función ecológica, dije yo. Una función ecológica. O sea, No, sí, la regulación biótica podría ser, indirectamente asociada podría estar. Siembra de leguminosas con pasturas. una práctica y una técnica. Técnica. Más que una práctica, claro. Sería una práctica si yo digo 5 kilos de trébol con ryegrass. Pero acá sería como algo más general. Yo después voy a ver... La práctica es como una receta, ¿no? Claro, la práctica sería algo mucho más local. Es en ese lugar. La práctica no es sembrar leguminosos, sino trébol rojo con ryegrass y cebadiza criolla. Tantos kilos de trébol con ryegrass. Esa sería la práctica. Pero la estrategia es meter leguminosos con pasturas. Eso es más general. Todavía no lo identifiqué cómo lo voy a hacer. Pero esa es la idea. Ataques crecientes de plagas en el cultivo de maíz. Síntomas. Exactamente, un síntoma. Esto, fíjense que puede ser manifestado.
Mire, lo llamé o la llamé porque yo veo que cada año tengo más ataques. Bien, el problema no es ese, esa es la urgencia. Pero eso posiblemente tenga alguna razón que tiene que ver que ustedes tienen que deducir. Sembrar franjas de compuestas en el borde de los potreros. Técnica. Es un Exactamente. principio agroecológico, ¿no? También. Sí, hacer esto sería una técnica. El principio sería a lo mejor aumentar la regulación biótica. Yo podría Bien, bien. buscar esto, no sé si está acá porque yo ya perdí el... Bueno, este está mal puesto, ¿no? Contratación de maquinaria en forma permanente, ¿no? Supóngase que esto creo que está planteado, cuando yo lo puse, la idea mía era plantearlo como necesito contratar maquinaria siempre. O sea, siempre estoy contratando maquinaria. Eso podría ser un síntoma, ¿no? O sea, podría ser, es manifestado como un síntoma de algo. Y acá la razón un podría problema. ser, bueno, que hay un desbalance entre la capacidad que tiene y las actividades que realiza. Entonces ahí o compro maquinaria o resuelvo el problema o diseño mi sistema para poder ser llevado adelante con mi propia maquinaria. Después, falta de rotaciones. Un problema. Exactamente. No es un síntoma, porque es muy raro que alguien diga me están faltando rotaciones, pero ustedes dicen, bueno, esto, siembra consociada de trigo con trébol rojo. Una técnica. Sí, podría ser una técnica o, como ya estaría ahí, Llevada a la práctica. más trébol con trébol rojo, 5, podría estar ahí, ¿no? Disminuir el riesgo económico. Objetivo. Un principio ecológico. Es un objetivo y un principio agroecológico, claro que sí, hay coincidencias, pueden coincidir totalmente. Necesidad de comprar alimentos para el ganado. Es un problema y un síntoma. Problema. ¿Es un síntoma? Un síntoma, sí. No, quizás el problema sea, por ejemplo, esto puede ser manifestado, ¿no? Bueno, yo antes no me pasaba y ahora necesito todos los años comprar fardo. Bueno, puede ser dos cosas. Uno, usted tiene más cabezas de las que puede mantener. Dos, usted tiene una genética que no se adecua a su capacidad. Entonces, si usted compra vacas de 35 litros, en este campo le va a tener que comprar alimento. Entonces, o usted disminuye la genética y compra vacas de 20 que coman lo que usted tiene. Y con eso resuelve el problema. Estaba leyendo el otro día, justo en un artículo que salió hace poco, que era una de estas revistas digitales que aparecen ahora por mail, no me acuerdo si Todo Agro, una de esas, que hablaba de una persona que tenía un rodeo de ganado lechero de altísima genética que producía 35 litros por vaca. Pero los costos de mantener eso eran 32 litros por vaca. Entonces dice, qué bárbaro, sí, qué bárbaro, pero es un sistema totalmente, si uno tiene quizá respaldo financiero, dinero, y siempre puede tener todo bien arreglado, que no se le rompa conseguir comprar el alimento, habría que discutirlo, ¿no? Porque es muy... Pero por ahí, si uno dice, mira, yo tengo un ganado de 20, pero 10, a partir de 10 gano plata, y bueno, es un sistema mucho más. Resuelve este problema. Resuelve la necesidad de comprar alimentos para ganar. Bueno, mantener el suelo cubierto. Es un principio agroecológico, una Es un función principio ecológica y un objetivo. que está acá, y a su vez puede ser, podría ser una técnica. No, la técnica tendría que ser con qué. Por ejemplo, No, una función. ¿cómo? Una función ecológica. Sí, también podría ser porque acá es control de la erosión, es una de las funciones ecológicas. Y un objetivo, ¿no? También puede ser un objetivo. Sí, sí, claro. Uno está acá. Sí, sí, hay cosas que son, ¿ves? Usar cultivares de bajos insumos, más rústicos.
Y una técnica. técnica, Puede ser una técnica, muy bien, también puede ser un Objetivo. objetivo, ¿no? Que creo que está acá, ¿no? Después, fijar carbono, fijación de carbono, aumentar la fijación de carbono. Un objetivo, un principio y una Entonces, función. una función, Exactamente. Función de Creo que está acá Sí. porque no veo lo de arriba. Acá, acá y acá. ¿Eh? Después veo cómo lo hago. ¿Pongo un abono verde? Sí, pero tiene que tener gramínea. Porque yo ya lo que quiero es fijar carbono, no otra cosa. Esperen que... Debo sacar esto. Falta de integración agrícola-ganadera. Tengo ganadería, tengo agricultura, pero no interactúan entre sí estas dos actividades. Una las tengo allá, otras las tengo por aquí. Problema. Un problema. Exactamente, es un problema. Es un problema que ustedes pueden detectar. La interacción ganado comiendo sobre la agricultura podría resolver problemas de maleza, el bosteo, un montón de cosas si usted integrara estas dos actividades que las tiene separadas. Siembra de abono verde. una técnica, Exacto, listo, son expertos. ¿Ven? Ya está. Ya entendieron. Me espere que tengo que borrar esto, si no. Bueno, y esto fue simplemente como para que ustedes vean cómo razonar. Tanto para contar, si ustedes quieren difundir, quieren explicar una experiencia que les parece importante y exitosa, la manera de contarla no es simplemente contar cuándo empezaron y las prácticas que hacen. No es que esté mal, pero hay una pérdida de información importante y hace que esa experiencia que están contando no sea replicable. En cambio, nosotros, si lo hablamos de como intentamos recién ver, en este lenguaje común, que nos permite entender y compartir la experiencia. Entonces, la esencia no es la práctica. La práctica es la anécdota. De qué manera todo eso se concretó en ese lugar, en esta época del año, con esa capacidad de esos productores sociales, culturales, conocimiento, miedos, dinero, acceso a crédito, etc. Entonces, hay que sistematizar las experiencias basadas en los procesos y funciones ecológicas y con enfoque sistémico. El enfoque sistémico es el que nos permite ver problemas que si no, no se ven. Y les aseguro que es un instrumento muy poderoso y gratuito. Llévenselo gratis. Gratis no, porque su estudio está siendo pagado por la sociedad y mi sueldo también. Pero llévenselo, ya que igual nos lo pagan, aprovechen y incorporen este enfoque. No es que ustedes sepan hablar de sistemas, eso no tiene ninguna importancia. Ustedes apliquen el enfoque, aprendan a aplicar el enfoque y se les va a abrir un mundo muy interesante, además de todos los conocimientos que ya tienen. O sea que no les quita nada y les amplía la posibilidad de ver, de entender, de comprender cosas que si no, a simple vista o escuchando las demandas concretas, no salen. Las demandas concretas no siempre hacen base en el problema, plantean el síntoma. Es como cuando uno va al médico. Me duele la cabeza. Bien, tómese una aspirina. Bueno, para eso no necesitas ir al médico. Lo que hay que remover es la causa que genera que le duela la cabeza. Si no, estamos en una... Bueno, tómese esta aspirina. Bueno, pero ahora me duele el estómago porque la aspirina... Bueno, vamos a poner entonces un antiácido. Bueno, ese es un modelo que no resuelve el problema. El problema es, a ver qué le pasa, cómo es su vida, qué come, duerme, dónde, qué hace. Bueno, resuelva ese problema y se acabó. Se acaba el problema. Resuelva estas causas y se acaba el problema. Bueno, la agroecología es igual. Trata de ir a la base y dialogar. Por supuesto que no vamos a imponer con un diálogo con los productores o productoras. Vamos a analizar su riesgo, su predisposición, su capacidad, sus temores. Nos van a definir por dónde empezamos. ¿Cómo se puede? Como se puede, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan, a la capacidad, al potencial agroecológico que tiene ese campo. No es un campo muy malo porque poca diversidad, hay una cultura de que todo aquello que no es cultivo hay que eliminarlo, entonces ahí sí que las tienen complicadas para empezar. Pero bueno, se puede empezar. Y hay otros que no, que se encontrarán con un campo bien desarrollado, con muy buena biodiversidad, con una predisposición de los productores o productoras
muy buena, decir, sí, nosotros no queremos eliminar, reconocemos que estas plantas son importantes, nos gustan los pajaritos, nos gusta que vengan las abejas, nos gustan esos árboles y conocemos que estas plantas se pueden hacer y cocinar, ¿no? Bueno, eso ahí está un potencial agroecológico mucho mejor. Pero el estoque, lo que el estoque, siempre se puede mejorar. ¿Sí? Y también comunicar. Bueno, ¿cómo empezó este cambio? Así. Y ahora fíjense dónde está. ¿Sí? Eso es un poco lo que necesitamos. ¿Sí? Y esta propuesta, que yo les hice, apunta en este sentido. Bueno, de alguna manera...